Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una trágica pérdida en el mundo del espectáculo ha dejado a todos conmocionados. La reciente noticia del fallecimiento de Engin Akyurek ha sacudido profundamente al mundo artístico y a sus millones de admiradoras en todo el mundo. La ceremonia fúnebre del querido actor se llevó a cabo discretamente hace unos días, pero lo que realmente ha generado un torbellino de teorías y conmoción han sido las extrañas circunstancias que rodean su muerte. Nada parece estar claro, ni la causa oficial, ni el momento exacto del fallecimiento. Y ahora, nuevas declaraciones han venido a encender aún más la llama de este misterio. Tuba Büyüküstün, quien compartió pantalla con Engin en múltiples ocasiones y cuya conexión con él trascendía lo profesional, rompió su silencio de forma inesperada. En una breve pero intensa entrevista, visiblemente afectada, dijo: "No puedo explicar lo que siento. Lo vi en un sueño. Él me dijo: Tuba, ayúdame, sálvame. Me desperté llorando. Algo no está bien". Engin no se fue en paz. Estas palabras encendieron todas las alarmas. ¿Podría ser que Tuba esté intuyendo algo más profundo, más oscuro? ¿Es posible que su sueño haya sido más que una manifestación emocional? Desde ese momento, las redes sociales se inundaron de mensajes de fans exigiendo respuestas y exigiendo una investigación más profunda. Las circunstancias del fallecimiento de Engin no han sido aclaradas oficialmente. Se informó que había tenido una emergencia médica repentina, pero no se especificaron más detalles. Lo que muchos encuentran extraño es la rapidez con la que se organizó y ejecutó la ceremonia fúnebre, lejos del ojo público, casi en secreto. Varios allegados ni siquiera pudieron asistir. Uno de los asistentes al funeral, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: "Fue todo muy rápido, como si quisieran cerrar el capítulo sin que nadie hiciera preguntas. Había una tensión en el aire que no puedo describir". A esta creciente incertidumbre se suman rumores no confirmados sobre un posible conflicto que Engin habría tenido días antes de su muerte. Algunos medios turcos han insinuado que el actor podría haber estado bajo una fuerte presión emocional y que esto habría afectado gravemente su bienestar. Sin embargo, nadie ha presentado pruebas concretas y la familia se mantiene en un silencio absoluto. Un dato que ha generado aún más especulaciones es que, según personas cercanas, Engin había empezado a tener comportamientos inusuales en las semanas previas. Una amiga íntima, que pidió reservar su identidad, afirmó: "Me decía que sentía que lo vigilaban. Incluso me pidió que no hablara con ciertas personas. Nunca lo había visto así". Mientras tanto, los fans siguen rindiendo homenaje al actor con velas, cartas y flores frente a su casa en Estambul. Muchos aún no logran aceptar que una figura tan vibrante y llena de vida haya partido tan repentinamente y en circunstancias tan nebulosas. Algunas seguidoras de edad madura, en particular, recuerdan con emoción su papel en Cara para Aşk, como Engin lograba transmitir emociones tan profundas con solo una mirada. Tuba, por su parte, concluyó su declaración con palabras que todavía resuenan: "No estoy segura de que fue ese sueño, pero sé que no puedo quedarme callada. Engin me pidió ayuda, y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que su verdad salga a la luz". Estas palabras de Tuba han sido tomadas como un grito de auxilio no solo en lo emocional, sino como una posible pista que apunta a algo más grande y perturbador. En respuesta, algunos fanáticos comenzaron a organizar grupos de investigación en redes sociales, revisando entrevistas antiguas, publicaciones de Engin en redes y hasta foros donde se hablaba de sus últimos proyectos. Muchos aseguran haber encontrado pistas ocultas, frases ambiguas o gestos que, con la perspectiva de su muerte, ahora parecen significativos. Entre los hallazgos más comentados se encuentra una entrevista realizada semanas antes de su fallecimiento. En ella, Engin respondía a una pregunta sobre sus planes futuros con una sonrisa tensa: "Quiero tomarme un tiempo lejos de todo, a veces el ruido del mundo es demasiado". Lo que en su momento pareció una simple expresión de agotamiento laboral, hoy se analiza con lupa, pues podría haber sido una señal de algo más grave. En paralelo, un periodista independiente turco llamado Cem Yılmaz ha comenzado a indagar de forma más profunda en lo sucedido. Según sus primeros informes, Engin habría tenido una disputa importante con uno de los productores más influyentes de la televisión turca, apenas una semana antes de su muerte. "Hay cosas que no cuadran", dijo Cem en un podcast reciente.
Gente que desaparece de la escena, teléfonos que ya no contestan y una cadena de silencios demasiado bien organizada. La teoría de que Engin estaba siendo amenazado o chantajeado ha comenzado a tomar fuerza. Aunque no se cuenta con pruebas contundentes, la forma en que su entorno se ha cerrado en banda y cómo se han gestionado las comunicaciones oficiales genera aún más sospechas. Incluso algunos actores que antes se mostraban cercanos han evitado cualquier comentario público, como si alguien les hubiera pedido guardar silencio. Por otro lado, las teorías paranormales también han ganado espacio entre los fanáticos. Foros dedicados a los sueños premonitorios y a experiencias espirituales han recogido decenas de testimonios de personas que aseguran haber soñado con Engin pidiendo ayuda o apareciendo en situaciones angustiosas. Para algunos, esto no es coincidencia. Cuando muchas almas sienten lo mismo, puede haber un mensaje del más allá, escribió un usuario en uno de esos foros, lo que ha alimentado aún más la leyenda en torno a la muerte del actor. Mientras tanto, los medios internacionales comienzan a tomar nota. Varias publicaciones españolas y latinoamericanas han empezado a cubrir el caso, resaltando no solo la pérdida de una figura amada, sino también el aura de misterio que envuelve su partida. Las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, han sido escenarios de intensas discusiones, hashtags virales como #justicia para Engin y #Engin Akurek vive en tendencia durante días. Ante esta presión, la familia de Engin finalmente emitió un breve comunicado: agradecemos las muestras de cariño hacia Engin. Pedimos respeto por nuestro dolor y por la memoria de quien fue en vida. No haremos más comentarios por el momento. Aunque el mensaje busca cerrar el tema, en realidad ha logrado lo contrario, ha avivado aún más las preguntas, ya que no niega ni confirma ninguna de las versiones que circulan. En medio de todo esto, algunos compañeros de reparto han comenzado a hablar en privado, bajo condición de anonimato. Uno de ellos relató a un medio alternativo que Engin tenía miedo de algo, solía mirar por encima del hombro, como si esperara que algo malo pasara. Nunca lo había visto así antes. Esa declaración, junto con la de Tuba, empieza a dibujar un panorama inquietante, un hombre atrapado en un entorno de presiones, silencios y posibles amenazas. La comunidad artística turca, aunque en gran medida en silencio, ha empezado a mostrar signos de tensión. Se cancelaron varios eventos públicos en los que se iba a rendir homenaje a Engin, sin explicación aparente. Algunas personas cercanas al mundo del cine y la televisión aseguran que hay una especie de pacto de silencio que se ha instaurado por miedo a represalias. ¿Pero represalias de quién? ¿Y por qué? Este tipo de preguntas sin respuesta son las que han llevado a ciertos colectivos de fanáticos a exigir que se reabra el caso, que se realice una autopsia independiente y que se indague sin restricciones. No podemos dejar que su muerte se archive como una más, afirma una carta abierta publicada por un grupo de admiradoras. Engin fue un artista que tocó nuestras almas. Merece justicia. La historia está lejos de terminar. Nuevas pistas, declaraciones inesperadas y el impacto emocional en sus seguidores siguen alimentando una narrativa que cada día parece más un thriller que una simple noticia de farándula. En este momento, lo único claro es que Engin Akurek dejó una huella profunda, no solo por su talento, sino por el misterio que envuelve sus últimos días. Y muchos, muchísimos, no están dispuestos a dejar que su memoria se disuelva en el olvido sin antes llegar a la verdad. Si te ha conmovido esta historia, te invito a dejar tu comentario abajo. ¿Tú qué crees que realmente pasó con Engin Akurek? No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias impactantes como esta. Nos vemos en el próximo video.